Hola amigos, un saludo especial para ustedes en estos momentos complicados. Antes de pasar al repaso de la lección, no quisiera dejar de mencionar el llamado a que tomen las medidas respectivas para prevenir el contagio con el coronavirus. Por favor, si puedes, quédate en casa, y si por algún motivo impostergable tienes que salir, lávate las manos, lleva alcohol gel, no te lleves las manos a la cara, no saludes de beso, de manos o de abrazo y mantén una distancia mayor a 1 metro de otras personas. Esto, junto con oración y fe, nos mantendrá salvos de esta pandemia. La presunción es creer que solo la fe nos salvará y no, Dios nos pide que seamos cuidadosos con nuestra salud. Esta semana, la lección de escuela sabática, diría yo, es la más densa de todas. El capítulo 11 de Daniel es un pasaje controvertido y que ha dado muchas interpretaciones dentro del mismo, incluso entre autores de nuestra iglesia. Lo importante es que esas diferencias se dan en detalles que no afectan el fondo del mensaje, el cual grafica de manera detallada el gran conflicto que se sucede en la historia de este mundo y la relevancia de Miguel, Jesús como nuestro libertador y salvador y como quien impondrá finalmente un reino eterno sin sufrimiento. La lección se titula de la siguiente manera: del norte y el sur a la tierra hermosa. Mas si unimos el capítulo 11 y el 12 diríamos lo siguiente: ni el norte ni el sur, sino Miguel que viene del oriente. Para este repaso me ayudé con un libro de Héctor Urrutia llamado Profecías Apocalípticas de Daniel. ¿Ya? Y en este libro se analiza de una manera acuciosa cada capítulo del libro de Daniel, contraponiendo las visiones de diferentes teólogos e historiadores. Todo el capítulo 11 es narrado por el ángel que está ante la presencia de Miguel, al igual que Daniel. Daniel, por tanto, no está viendo a los reyes del norte y del sur, escucha de ellos, y por esto que los teólogos concluyen que este capítulo es más una audición que una visión. Por otro lado, debemos dividir en cuanto a su interpretación este capítulo en dos partes. La primera es más o menos hasta el versículo 22, en donde los eventos descritos debemos entenderlos desde un punto de vista literal. No habrían símbolos que interpretar. Estos eventos hablarían hasta la muerte del Mesías. Luego de esto deberíamos entender lo que sigue de una manera simbólica. Aunque Daniel 11 es narrado al profeta mientras contempla a Cristo en gloria, igual tiene una progresión histórica que lo lleva desde los reyes de Persia en su tiempo hasta la venida de Miguel, la resurrección y el reino eterno de Dios. Iniciando con el capítulo, leamos lo que dicen los versículos 1 al 2. También yo, en el primer año de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Ahora yo te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Este, al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Gabriel estuvo fortaleciendo a los reyes que gobernaron Persia desde Darío el Medo, y estará activo encauzando el curso de la historia con los futuros reyes persas. Como dice, ahora yo te mostraré la verdad, en el original dice te declararé, para que quede claro que esto es un relato al profeta y no se le muestran imágenes. El estilo numérico nos indica que Gabriel nos dará una lista exhaustiva de los reyes persas. No lo va a hacer, ¿ya? Sino de los más importantes. En ese contexto, los que tengan una directa relación con el pueblo de Dios y su templo. Este estilo numérico ya está presente en el libro de Daniel. Los jóvenes cautivos judíos eran 3 y había un cuarto más importante, que era Daniel. Los 3 jóvenes, echados en el horno de fuego, y en ese lugar aparece un cuarto semejante al Hijo de los Dioses. Gabriel menciona 3 reyes persas y un cuarto que se haría de grande riqueza más que todos ellos y que se levantaría contra los griegos. La lección de escuela sabática menciona que estos reyes serían Cambises, el falso Esmerdis, que su nombre correcto es Bardilla, Darío el Grande y Jerjes, o Asuero, ¿ya? Esto debido a la ofensiva militar de Asuero frente a los griegos, lo cual los introduciría en el escenario profético. Mas otros intérpretes mencionan que Bardilla, el falso Esmerdis, no contaría por ser un impostor, y por el poco tiempo que duró. Este falso Esmerdis no era del linaje real y tampoco incluso era persa. De hecho, después de Asuero hubo otro impostor que se llamaba Artabanus. La mayoría de los historiadores no mencionan ni al falso Esmerdis ni a Artabanus como parte de los reyes persas. Además, el estilo numérico sugiere considerar a los más importantes. Siguiendo este estilo, podemos proponer a Cambises, a Darío I el Grande, a Jerjes o Asuero, ¿cierto? Y Artajerjes I, ya que estos tienen relevancia en relación a la profecía, ya que las riquezas obtenidas por Artajerjes y sus acciones contra Grecia también calzan con la descripción, ¿ya? Y además debemos considerar que Artajerjes da inicio a la profecía de las 70 semanas con su decreto del 457 a.C.
Leamos ahora lo que dice Daniel 11 del 3 al 15. Se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Mas cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, pero no será por sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino quedará deshecho y será para otros aparte de ellos. El rey del sur se hará fuerte, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él, se hará poderoso y su dominio será grande. Al cabo de unos años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, y ni él ni su brazo permanecerán, porque ella será entregada a la muerte, y también los que la habían traído, y su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, vendrá con un ejército contra el rey del norte, entrará en la fortaleza y hará con ellos a su arbitrio, y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y durante años se mantendrá alejado del rey del norte. Así entrará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra. Pero los hijos de aquel se irán y reunirán multitud de grandes ejércitos. Vendrán uno apresuradamente, inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará a la tierra hasta su fortaleza. Por eso se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. Este pondrá en campaña una gran multitud, pero toda esa multitud será entregada en manos de aquel. Al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, pero no prevalecerá. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá rápidamente con un gran ejército y muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para que se cumpla la visión, pero caerán. Vendrá pues el rey del norte, levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. El rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Del versículo 3 es sin duda Alejandro Magno, fundador del imperio greco-macedónico. Es preciso el detalle que su reino será quebrantado y repartido cuando se haya levantado, no cuando haya envejecido ni cuando haya sido derrotado, por la prematura y sorpresiva muerte de Alejandro en su mejor momento. Los cuatro vientos del cielo son los puntos cardinales donde se establecieron Macedonia, Tracia, Siria y Egipto, dominadas por los cuatro generales de Alejandro y las dinastías que le sucedieron. Estos son Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Lisímaco. En el verso 5 dice que el rey del sur se hará fuerte. Efectivamente, Ptolomeo I se fortaleció y se consolidó como el rey del antiguo imperio egipcio. Gabriel continúa diciendo que uno de sus príncipes será más fuerte que él, será poderoso y su dominio será grande. Este príncipe fue Seleuco I, quien fue expulsado del oriente y Ptolomeo lo refugió y le ayudó a organizar un nuevo ejército. Gracias a esto, Seleuco recuperó Oriente y le quitó el norte a Lisímaco, convirtiéndose en el nuevo rey del norte, haciéndose más grande que Ptolomeo y convirtiéndose en su rival. Como mencionamos antes, el lenguaje antes de la cruz es literal, por lo cual el rey del norte se refiere literalmente al rey que dominó el norte de Palestina y el rey del sur al que dominó Egipto, ubicado al sur de Palestina. Por lo tanto, cuando en el versículo 6 dice que al cabo de unos años harán alianza, esos años deben ser entendidos literalmente como años. Esta alianza se concretó en el 250 a.C. entre Ptolomeo II de Egipto y Antíoco II de Siria. ¿Ya? El texto dice, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Esta hija de Ptolomeo fue Berenice Sira, que fue dada en matrimonio a Antíoco II en señal de paz, con la condición de que Antíoco II, ¿cierto?, se separara de su esposa que se llamaba Laodicea. ¿Ya? Berenice luego es muerta por esta mujer en venganza, ya que al morir Ptolomeo II, Antíoco dice ya, me separo de Berenice, con la cual ya tenía un hijo, y vuelvo con Laodicea. Bueno, esta mujer mató a Berenice y a su hijo, incluso a Antíoco. ¿Ya? Ptolomeo II tiene una tremenda importancia para el pueblo de Dios, debido a que hizo traducir todo el Antiguo Testamento hebreo al idioma griego. El renuevo de sus raíces del versículo 7 se refiere al hijo de Ptolomeo, refiere a su hijo, ¿cierto? Ptolomeo III, el hijo de Ptolomeo II, quien vengó la muerte de su hermana, ¿ya? Invadió Siria y Babilonia y Seleucia. Y en el versículo 8 se añade lo que hizo este hombre además, lo cual fue que se llevó a Egipto 2500 imágenes de oro y plata y no volvió a atacar Siria por el resto de su vida.
El versículo 9 tiene una diferencia en su real traducción, ya que hace pensar en que se refiere al rey del sur, pero en realidad se refiere al rey del norte, Seleuco II. Esto lo comprobamos al revisar otras traducciones. Pasemos al versículo 10, en el cual habla de que los hijos de aquel, Seleuco II, que fueron Seleuco III y Antíoco III, dedicaron sus reinados a guerrear contra Egipto con poderosos ejércitos. Pasando al versículo 11 y 12, habla de que el rey del sur se enfurecerá. Este fue Ptolomeo IV, quien enfrentó a Antíoco III en la batalla de Rafia, que eso fue en el 217 a.C. Ptolomeo no aprovechó su éxito dedicándose a sus placeres. De los versículos 13 y 14 nos habla del conflicto entre Antíoco III, el cual se alía con Filipo V de Macedonia, para pelear con Ptolomeo V. ¿Ya? Hay que decir que Ptolomeo V en esa época tenía 6 años. El versículo 15 ya nos habla de Antíoco IV, y es la última vez que habla del rey del norte como alguien literal. Ahora leamos lo que dicen los versículos 16 al 30. El que vendrá contra él hará su propia voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y permanecerá en la tierra gloriosa, que será consumida bajo su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. Hará convenios con aquel, y le dará una hija por mujer para destruirlo, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas, pero un príncipe le hará cesar en su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá y no será hallado. En su lugar se levantará uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será muerto, aunque no con ira ni en batalla. Ocupará su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino. La vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como por inundación de aguas, serán del todo destruidas, junto con el príncipe del pacto. Él, después del pacto, engañará, subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá entre sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios. Esto durará un tiempo. Despertará sus fuerzas y su ardor con un gran ejército contra el rey del sur. El rey del sur se empeñará en la guerra con un ejército grande y muy fuerte, pero no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares lo quebrantarán, su ejército será destruido y muchos caerán muertos. En su corazón estos dos reyes tramarán hacer mal. Sentados a una misma mesa se mentirán el uno al otro, pero no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Él volverá a su tierra con gran riqueza y pondrá su corazón contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, pero la última venida no será como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y retrocederá. Se enojará contra el pacto santo y harán según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonan el pacto santo. Bueno, en el versículo 16 dice literalmente: el que viene hacia él hará su voluntad. El que vino a Egipto fue Roma, en la persona de Julio César. Ese él, ¿cierto? Porque dice el que viene hacia él, es Ptolomeo XII, Auletes. La frase hará su voluntad en hebreo y permanecerá fueron usadas antes en el versículo 3 para referirse a Alejandro Magno. Ahora las mismas expresiones se usan para introducir a un nuevo imperio, que es el romano, que reemplazaría al anterior, que es el griego. De Roma imperial se puede afirmar que no habrá quien se le pueda enfrentar. Lo mismo se puede afirmar con la expresión se establecerá en la tierra gloriosa que será consumida bajo su poder. Roma, a través de Pompeyo, tomó Judá el 63 a.C., lo anexó al imperio como provincia, hasta el 70 después de Cristo, cuando Tito, general romano, lo consumió bajo su poder. En el versículo 17 hace referencia a la hija de Ptolomeo XII. Cleopatra, siendo una adolescente, se fue a Roma con Julio César y tuvo un hijo con él, pero esto no evitó la ruina de los egipcios. Los versículos 18 y 19 nos hablan de la vida de Julio César después de estos eventos, sus campañas militares y finalmente su muerte a manos del Senado. Los versículos 20 y 21 nos hablan de los dos emperadores romanos que compartieron la época de Jesús. El primero es Octavio César Augusto, el cual estuvo del 27 a.C. al 14 después de Cristo. Este es el que establece la cobranza de impuestos y los censos, contexto en el cual Jesús nace, por decirlo. Y el segundo es Tiberio, el cual se le describe como un hombre despreciable. Este no era legítimo hijo de Octavio, y su vida fue despreciable. Construyó una isla donde se dedicó a la inmoralidad sexual y a la pedofilia.
y dejó a cargo de Roma a su general más fiel, al cual traicionó haciéndolo matar cuando ya no le servía. Todo el ministerio público y la pasión de Cristo ocurrieron durante el reinado de Tiberio. Eso lo pueden buscar en Lucas 3:1. Ante la pregunta capciosa de los fariseos a Cristo sobre dar o no tributo al César, para que usara el dinero en sus orgías, Jesús respondió las conocidas palabras: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el versículo 22 nos habla del Mesías príncipe. ¿Ya? Digo Mesías príncipe, eso está en Daniel 9:25. Lo dice como el príncipe del pacto. ¿Y por qué lo relaciona? Es por la sencilla razón de que la palabra príncipe en hebreo es la misma, Nagib. ¿Ya? Tiberio no solo fue exitoso en sus conquistas militares, sino que también en ejecutar al Mesías príncipe. De los versículos 23 al 30, hay que decirlo, la lección no aborda casi nada. Nos hace leer, pero en el comentario no se refiere mucho a estos versos. Y esto es porque su interpretación es controversial. Mencionaré brevemente que lo que parece más apropiado sería relacionar estos versículos con el periodo previo al establecimiento de la Roma papal, desde Constantino a Diocleciano, que fueron emperadores que se hicieron el cristianismo, y la iglesia papal como religión del Imperio Romano. Y todos estos versículos, si ustedes después los relacionan, después si quieren lo pueden leer en este libro, de verdad se los digo, ahí habla sobre cómo estos hechos que aparecen descritos se relacionan mucho con las acciones de Constantino cuando se hizo cristiano por conveniencia, con Diocleciano, que fue el que estableció la religión católica como religión oficial, con todos estos hechos que al final sucumbieron en el ataque de las tribus bárbaras, ¿cierto?, a la Roma de Occidente y la caída del Imperio Romano de Occidente. Leamos ahora lo que dice del versículo 31 al 39. Se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán a espada y fuego, en cautividad y despojo. En su caída serán ayudados con un pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El rey hará su voluntad, se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Pero honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, un Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se harán de las fortalezas más inexpugnables. Colmará de honores a los que lo reconozcan, los hará gobernar sobre muchos y repartirá tierras como recompensa. El versículo 31 describe las acciones del poder apóstata, los que abandonan el pacto santo. El versículo 31 se refiere a las tropas de Justiniano I, el emperador de Oriente, y de Clodoveo I, rey de los francos, que apoyaron al papado. Estas tropas profanarán el santuario, quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. El santuario terrenal ya no existe a estas alturas de la historia, por lo que el santuario profanado claramente es el celestial. Quitar el continuo se refiere a suplantar el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. La abominación desoladora se refiere al establecimiento definitivo del papado, el poder que antecederá, ¿cierto?, a la segunda venida de Cristo. Eso lo podemos relacionar con lo que dice Segunda de Tesalonicenses, y esto lo voy a buscar, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, ¿ya? Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. El mundo entonces se polariza. Algunos serán seducidos por el poder apóstata, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Este pueblo de los conocedores de Dios es el remanente que a partir del siglo V fue perseguido y masacrado. La oración se esforzará y actuará, es más propia decirla como se mantendrá firme.
porque nunca se apagó la luz del Evangelio y Cristo nunca dejó de interceder por su pueblo desde el santuario. Ninguna de las 7 lámparas se apagó completamente. Clodoveo es el primer rey germano, convertido al catolicismo en el 496. En el 508 entregó una corona de oro al Papa, rindiendo la victoria al obispo de Roma. En ese instante se comienzan a contar los 1290 y 1335 días de la profecía de Daniel 12. Justiniano emitió un decreto el 533 donde nombró al Papa cabeza de la cristiandad, mas este edicto o este decreto no tuvo mayor valor debido a que los ostrogodos aún se les oponían. Uno de los 3 cuernos que derriba, ¿cierto? El cuerno pequeño. Esto terminó el 538 con la derrota de esta tribu y la constitución del Papa como cabeza espiritual del imperio ese mismo año. Aquí comienzan los 1260 días, o los 3 tiempos y medio, o los 42 meses, como ustedes quieran llamar, este periodo de tiempo que termina en 1798. En el versículo 33 habla de que los sabios del pueblo instruirán a muchos, esto hace referencia claramente a los valdenses, a los albigenses y a todos estos grupos que mantuvieron viva la palabra de Dios a pesar de los tiempos oscuros que se vivían. El pequeño socorro se refiere a 3 elementos que ayudaron a mantener a raya a los poderes del papado. 1, los musulmanes desde el punto de vista territorial. 2, el humanismo, que por este aumento de la cultura se ayudó a traducir la palabra de Dios a otras lenguas. Y 3, los postulados de Lutero, los cuales fueron apoyados por muchos príncipes y nobles de la época. Cuando dice que algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos, se refiere al proceso que vivieron, ¿cierto?, en el martirio de la Inquisición, los que fueron llevados a la horca, a la hoguera, etc., ya que el metal, para ser refinado, requiere pasar por este proceso. Aquí claramente nos habla del crisol que vivieron estos hombres. Ahora vamos a destacar el versículo 37, en donde nos hace referencia a elementos que pertenecen única y exclusivamente a la religión papal. Del Dios de sus padres no hará caso, politeísmo disfrazado, ni del amor de las mujeres, el celibato, ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá. Los versículos 38 y 39 se refieren a que al alejarse del Dios que protege a su pueblo, el papado se amparó en las potencias de turno, comprando su apoyo y fidelidad con riquezas terrenas y tras su victoria los honró con tierras y cargos honoríficos. Ahora leamos lo que dice el versículo 40 al 45 y aquí ya estamos en la parte final. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y de Etiopía lo seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Bueno, aquí reaparecen juntos los títulos Rey del Sur y Rey del Norte, si se dan cuenta. Estos reyes reaparecen en el tiempo del fin, ¿ya? Porque es la correcta traducción de al cabo de un tiempo. En realidad, la traducción correcta, como decía, es en el tiempo del fin. Como se señala, en el tiempo del fin comienza en 1798, con la caída del papado por manos de los franceses. Entonces, el rey del norte y del sur deben representar a otros reinos del tiempo del fin que no literalmente necesitan estar ubicados al norte y al sur de la Palestina literal, pero que deben poseer algunas características que los asemejen a estos antiguos imperios y deben también ser antagónicos al Israel espiritual de Dios. Egipto, por ejemplo, del sur, representa un símbolo de la incredulidad y el rechazo al Dios verdadero. Recordemos la experiencia de Moisés, Aarón y el faraón. Rechazo a Dios, incredulidad. Este símbolo literalmente es mencionado en la historia del pueblo israelita, también, cuando bélicamente se refugiaban en el poderío egipcio en vez de confiar en Dios, ¿ya? Por lo tanto, confiar en Egipto significa rechazar a Dios simbólicamente. Apocalipsis 11 anuncia el rechazo a Dios por parte de Francia al declararse nación atea a finales del siglo XVIII, representada por una bestia que sube del abismo y que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Eso está en Apocalipsis 11, 7 al 8. Sodoma por su libertinaje y Egipto por su incredulidad y desafío a Dios.
Por su parte, el rey del norte representa a Babilonia, el poder opresor del pueblo de Dios y que se engrandeció al extremo al creerse Dios. Ya hay descripciones literales, ¿cierto?, de que Babilonia se creyó Dios, ¿cierto? Apocalipsis habla de una nueva Babilonia o rey del norte que actuará contra el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Sale nombrado en Apocalipsis 14:8, en Apocalipsis 17, Apocalipsis 18 del 1 al 4. Por lo tanto, el rey del sur, del Egipto literal en el tiempo del fin, es el ateísmo que nace en Francia y se extiende por todo el mundo. Francia rechaza la voz de Dios traída a través de los dos testigos de Apocalipsis 11, Antiguo y Nuevo Testamento. Hay un escritor que se llama Diestre-Gilles que afirma: el norte alude a lo religioso hasta el extremo de actuar como si fuera Dios, mientras que el sur apunta a lo puramente humano, apoyándose en sí mismo, no tiene en cuenta las directrices divinas. Por lo tanto, este pasaje nos habla que primeramente el ateísmo vence al papado, y así fue como el papado cae en 1798, la herida mortal de Apocalipsis 13, si es que lo relacionamos con algo de Apocalipsis, más el mismo pasaje nos menciona que el rey del norte se vuelve a levantar contra el rey del sur y lo vence. El papado ha vuelto a recuperarse y a aliarse con las grandes potencias, y durante el siglo XX su meta fue vencer al comunismo y así lo ha logrado. Ha estado involucrado en los conflictos más importantes en donde naciones poderosas comunistas han caído, la Unión Soviética, el Muro de Berlín, entre otros. El Monte Glorioso y Santo se refiere al pueblo de Dios, al remanente, a quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán. Algunos de los que no se cuentan entre el verdadero pueblo de Dios se unirán al redil en la última hora. Debemos decir que literalmente Edom son los descendientes de Saúl, y Moab y Amón son los descendientes de Lot y sus hijas, mas estos pueblos se alejaron de sus parientes israelitas y se volvieron paganos. Así es que esta referencia a estos pueblos que ya no existen puede ser una referencia simbólica a aquellos que en el último tiempo se van a sumar a las filas del pueblo de Dios y que por alguna razón se habían alejado. Finalmente el rey del norte se prepara para atacar el Monte Santo, pero llega a su fin. Las fuerzas del mal son destruidas y se establece el reino de Dios. Y hasta aquí queda el capítulo 11. En el capítulo 12 vamos a ver la continuación, ¿cierto?, de este mismo relato que el ángel Gabriel le hace a Daniel mientras él contempla a Cristo. Y reflexionemos finalmente en la pregunta que la lección nos deja el día jueves. ¿Cómo podemos encontrar consuelo al saber al final que Dios y su pueblo saldrán victoriosos? En estos tiempos difíciles debemos confiar en Dios. Él está al control de los hechos de la historia, y como nunca debemos estar seguros de que finalmente el reino de Dios se establecerá por siempre. Que el Señor nos bendiga y nos dé el consuelo que necesitamos.